Muy bien, mis estimadas estudiantes, en esta semana número 3, ya estamos en el tema número 3, en el cual vamos a trabajar el aprendizaje y las habilidades que se dan dentro del aprendizaje, para lo cual vamos a poner en práctica algunas teorías que hemos venido trabajando ya con anterioridad. Muy bien, entonces en su comodidad de su lugar donde estén, vamos a comenzar a llevar la clase el día de hoy. El tema del día de hoy nos lleva a organizar nuestras ideas para ver de qué manera nosotros, por ejemplo, pensamos, analizamos, cuál es el proceso regular que seguimos. Y tenemos acá para observar una imagen bastante atractiva que es un foco. El foco, ustedes saben muy bien, por imagen simbólica ya en nuestro esquema, determina el conocimiento, la luz del conocimiento, ¿no? Entonces, como va a alumbrar la luz del conocimiento, pero acá hay un detalle, es que este foco se va a armar de varias piezas, como un rompecabezas. Entonces, quiere decir que para que yo logre el aprendizaje, tiene que haber un proceso y ciertos requisitos para poder darse un aprendizaje duradero, significativo. Vamos a conocer algo más de ello. Muy bien, entonces, como introducción al tema, cuando hablamos de teorías de aprendizaje, estamos hablando de una diversidad de construcciones teóricas que proponen la forma como aprendemos, cómo aprende el ser humano, cuáles son los puntos de vista de cada uno, argumentos que explican con base teórica por qué se da este proceso. Pueden ser algunos tipo por el tema biológico, otro por el tema social, otro por temas culturales y otro por temas emocionales. Entonces, de todas estas formas, de todos estos caminos, se van a realizar el aprendizaje. Entonces, este aprendizaje pues, genera una visión sistémica del proceso de aprendizaje. ¿Cómo se va dando este sistema? Como ya ustedes conocen, primero utilizamos nuestro proceso mental, que es primero, ¿no?, la percepción mediante la observación, nuestros sentidos, luego viene la atención y luego de la atención viene la memoria, ¿no? Todos estos procesos que son primarios y complejos se van a ir dando hasta llegar al pensamiento y al lenguaje. Entonces, pero vamos a ver cómo, qué dicen los autores de este tema, ¿no? Vamos primeramente entendiendo que para Gane define el aprendizaje como un cambio de disposición o capacidad de las personas que pueden retener y no es atribuible simplemente a procesos de crecimiento. O sea, él dice que es lo que podemos nosotros retener de lo que captamos de la información. Muy bien, Alonso y otros lo definen como el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera. O sea, que yo adquiero un conocimiento y es relativamente duradera, si lo utilizo queda y si no, también desaparece. Muy bien, y que para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. Entonces cambiamos, ¿no? De repente estamos felices y una conducta sorpresiva de tristeza va a cambiar esa conducta. Eso es lo que dice Alonso, entre otros teóricos. Robbins señala que es cualquier cambio de la conducta relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una experiencia. Entonces quiere decir que para él no es que es relativamente, sino que va a ser de por vida. Para toda la vida una experiencia va a marcar a la persona. Muy bien. Y para Cole señala que es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. O sea, nuevos conocimientos van cambiando esas conductas a un grado como la voy aprendiendo, ¿no? Cuando más aprendo, más conducta voy mejorando. De esta forma se entiende que el aprendizaje es un concepto que posee varias definiciones, pero se debe entender como un proceso de adquisición. O sea, al final todo ello concluye que es un proceso de adquisición de conocimientos, también de habilidades, también de actitudes que el individuo internaliza dentro de él y luego lo va a utilizar. Muy bien, entonces comenzamos a citar al primer teórico que nos habla, Albert Bandura. Albert Bandura nos dice que para él el aprendizaje es social. Quiere decir que el ser humano aprende mediante la sociedad que influye mucho en el conocimiento. Tal es así que él habla de un aprendizaje vicario. Vicario quiere decir lo que el niño observa, lo que el niño percibe, es lo que él va a aprender, ¿no? Entonces, todo lo observable para el niño va a ser una adquisición de conocimientos. Y que esto puede también modificar no solamente el aprendizaje, porque vamos a adquirir conocimientos, sino también va a modificar la conducta. Entonces, él nos habla de la teoría social, ¿no?, que contempla, por ejemplo, ese triángulo, el individuo, el comportamiento observable y el ambiente que él puede, por ejemplo, vivir en un ambiente tranquilo, será un niño tranquilo, dice, ¿no? Si ve un ambiente lleno de toxicidad, de problemas, también será un niño con problemas. Muy bien. Entonces, vamos a ir citando a la teoría cognitivista Piaget, que muchos ya lo conocemos, que es nuestra pieza clave para poder trabajar en pedagogía. Él nos habla de
La teoría basada en que el estudiante va generando conocimiento según el desarrollo intelectual y la madurez. Por ejemplo, él divide su teoría en 4 etapas, ¿no? La etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa concreta y la etapa formal. Muy bien, entonces de esta manera él determina que cuanto más el niño va creciendo, su intelecto también va en esa evolución. Entonces él habla justamente de su teoría genética. Muy bien, vamos a citar entonces a Brune. Por el contrario, Brune nos habla de la teoría basada en el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Es donde el individuo, dice él, logra un aprendizaje cuando lo hace a partir de su propia experiencia, en contacto con un objeto de estudio y lo integra con lo que ya sabe. Y se da por este proceso, que es sistema simbólico. O sea, primero lo conoce por símbolos, nunca el niño lo ha visto, no ha palpado. Por ejemplo, si le hablamos a un niño de repente de 3 años, le hablamos a un niño sobre la comisaría, sobre la municipalidad. Él lo tiene acá en su esquema, que la comisaría hay policías, que en el mercado venden fruta, verduras, etcétera, pero no los conoce, porque de repente nunca ha frecuentado. Pero ¿qué dice él? Tiene ese conocimiento que es valeroso. Ahora tenemos que llegar al conocimiento icónico, que es las imágenes. Ya le pueden mostrar una imagen, así es el mercado, se vende acá, se distribuye de esta manera, y luego ya como último conocimiento, dice Brune que ya lo debe descubrir para que pueda permanecer en él, esta adquisición de conocimiento, debe darse el sistema en activo. El sistema en activo, por ejemplo, quiere decir que ya no solamente lo tiene aquí como un esquema X, como una imagen, no es que lo tenga ya visible, que lo haya visualizado, sino que ya lo ha vivenciado, ya lo ha experimentado, ya ha ido al mismo lugar de los hechos. Entonces, para él determina Brune que es un aprendizaje que se va a dar de a pocos, a mayor, de inducción a deducción, su metodología, y esto va a generar que el estudiante mantenga ese conocimiento de por vida. Para David Ausubel, determina el aprendizaje significativo, donde él postula que los individuos, todos los individuos, ya tienen un aprendizaje previo, ¿no? Un conocimiento previo, y también las experiencias de vida le dan al ser humano ciertos tipos de patrones ya de esquemas conductuales y esquemas cognitivos. Estos esquemas cognitivos conductuales van a darse, van a verse afectados y van a darse potencialidad cuando ingrese a ellos un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento va a ser gestado por un maestro o un especialista. Entonces, un conocimiento previo, un nuevo conocimiento donde interviene el mediador, que es el maestro, va a generar un aprendizaje significativo. Lo que él ya tiene se valora, su experiencia, su aprendizaje que ha tenido previo, y con el nuevo conocimiento va a perfeccionar. Y esa perfección le va a conducir que más adelante pueda utilizar este conocimiento con facilidad. A eso le llama el aprendizaje significativo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las habilidades, hablamos en este concepto, tiene que ver cuando hablamos, por ejemplo, con el individuo que tiene talento para hacer algo, tiene buena actitud, tiene una pericia, tiene maña, también le llamamos de esa manera. Es en cierto nivel lo que trabajamos hoy en día en la currícula nacional, que hablamos de competencias. ¿Cuán competente eres tú, por ejemplo, frente al área de matemáticas? ¿Cuán competente eres tú al área de comunicación? ¿Cuán competente eres al área de artes? Y así, a diversidad de funciones que se nos puedan colocar para poder cumplir, nosotros cuán competentes somos frente a ellos. Entonces, de ello va a depender nuestra experiencia, nuestro aprendizaje y toda la adquisición que vamos teniendo. Muy bien, entonces el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades del pensamiento en el aula constituyen en sí una gran reforma curricular. O sea, tenemos que tener en cuenta, por eso siempre le digo la forma, cómo el estudiante aprende, cuáles son sus canales, cuáles son sus estilos y valorarlos, para que de esta manera podamos nosotros desarrollar esas habilidades para el estudiante. Asimismo, la estrategia de enseñar del docente debe tener como resultado que sus estudiantes alcancen un nivel consciente del dominio de una habilidad o destreza determinada. O sea, yo como maestro debo preocuparme en enseñarle o tratar de sacar una habilidad que tiene. Como ustedes ya saben por el soporte de Howard Gardner, donde nos determina que el ser humano tiene más de 7 inteligencias, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde como docentes? Es sacar esa inteligencia que tiene y ponerla a flote. ¿Ya? Entonces quiere decir que todos los seres humanos podemos desarrollar las diversas habilidades, inteligencias y potencialidades. Muy bien, entonces la juventud pensante e informada forma mejores decisiones y actúa de manera crítica frente a situaciones que la vida le presenta. O sea, no es la persona que simplemente va a repetir lo que alguien le dice, sino que va a reflexionar y va a sacar su propio concepto. A eso es lo que queremos lograr
en este tiempo con las habilidades, pues, ¿no? De los docentes. Entonces, enseñar a aprender. Enseñar a aprender, dice, por ejemplo, si logramos desarrollar en los estudiantes la capacidad para aprender, estaremos contribuyendo de manera significativa a cambiar la estructura de nuestra sociedad. Quiere decir que ya no van a ser los que reciben información, los que memorizan, los que recepcionan información, sino van a ser aquellos que recepcionan información y extraen y pueden divulgar una eh, crítica, una reflexión, algo de lo que ellos están aprendiendo. No simplemente van a poder ser receptores de la información, sino van a tener que reproducir esas informaciones. Entonces, la enseñanza no solo enfrenta nuevos desafíos didácticos propuestos en este tiempo por las TIC, que reemplazará el tablero convencional, el discurso elaborado del docente. También existe una enorme desventaja que tenemos para enseñar a los estudiantes que acceden con mayor facilidad a todo tipo de información. Entonces, hoy en día estamos enfrentando un reto, que ya esto se visualizaba de muchos años, se decía, ¿no? Que todos los maestros deberían conocer los temas computacionales, ¿no? Como base. Entonces, todo maestro debería en este momento de las pandemias ya tener conocimientos. Algunos ha sido muy sorpresivo este tema, porque pues a veces uno no piensa que pueden suceder ciertas cosas que nos puedan afectar, entonces no se pensó en ello, pero ahora le hemos tenido que utilizar esas herramientas con los conocimientos previos que hemos tenido que tener que hacer un sacrificio en aprender velozmente. Muy bien, entonces el docente por tradición, ya sabemos nosotros, ha sido un transmisor de conocimiento. ¿Cómo lograr que el alumno desarrolle sus habilidades? Eso es lo que nos preocupa ahora. Primero tenemos que cambiar el rol del instructor por el de un tutor, o sea, no que instruya conocimiento, sino que sea un tutor. ¿Qué es el tutor? Es el que camina junto al estudiante, es el que acompaña su aprendizaje, es el que ve sus potencialidades, ve sus debilidades y busca metodologías, estrategias para fortalecer esas habilidades, que convierte el salón de clase en una comunidad de indagación, o sea, que pregunten, que interactúen, no como antes que simplemente recepcionaban información, sino que interactúen no solamente con el maestro, sino con el compañero que tiene una idea, que tiene una aportación, también ser parte de esa aportación, ¿no? Hacer un pequeño conflicto cognitivo entre ellos y que al final el maestro sea el que mediador, el que determine, ¿no? Cuál es la vía del concepto que ellos quieren aprender que sea el correcto. Muy bien. El estudiante que desarrolla la habilidad para hacer preguntas piensa y aprende todo el tiempo. Y un docente que reflexiona sobre su práctica pedagógica cada día crece y les aporta más a los estudiantes. Por ejemplo, como maestro yo también debo evaluarme cómo estoy trabajando, cuál es mi metodología, estoy llegando o no estoy llegando a los estudiantes, qué hacer, ¿no? Cómo buscar que ellos sean más habilosos. Muy bien, entonces ese es nuestro reto que estamos el día de hoy cumpliendo. Ahora, hay tipos de habilidades generales y específicas. Dentro de las habilidades generales, tenemos, por ejemplo, estudiantes que dominan, que tenemos que lograr al menos la base, razonamiento verbal, razonamiento matemático, formación de conceptos y memoria. Indudablemente, estas habilidades son muy importantes, pero no han sido tan relevantes. Entonces, las habilidades específicas que debemos lograr en los estudiantes es la destreza manual, la destreza mecánica, la destreza científica, el pensamiento, la indagación, la capacidad lingüística para poder hablar, dirigirse al público, tener liderazgo, la creatividad, ser una persona que te den un objeto X y que lo transforme con lo que pueda tener en su entorno. Eso nos va a determinar las habilidades específicas que cada uno deberíamos tener. Entonces, la habilidad social que hoy en día es tan importante, el poder hablar, el poder comunicarse, el tener empatía, el tener una escucha activa, el liderazgo y la admiración, ¿no? Ser una persona que tenga la libertad de dirigir, de liderar sin tener que someter a nadie y que pueda, pues, de esa manera también ser una persona administrativa, quiere decir que pueda diferenciar o distribuir su carga para todos, ¿no? Y a cada uno darle, por ejemplo, sus funciones, sin tener miedo a ser de repente catalogado como una persona X, sino que lo va a hacer pues, con empatía. Y la habilidad convencional, ¿no? Que tenemos siempre tener la habilidad del respeto, de los valores, los principios, que no se pueden perder. La cortesía, sobre todo. ¿Y cómo logramos esto en los estudiantes? Las condiciones que tenemos que tener en cuenta para desarrollar estas habilidades son, por ejemplo, los métodos de estudios que tenemos que utilizar muy aparte, ¿no? Que vamos a utilizar estrategias X, métodos X, vamos a tener que tener en cuenta las condiciones. Una de las condiciones importantes para el estudiante es las condiciones físicas del estudiante. Quiere decir su alimentación, su nutrición debe estar muy bien, porque si no estarían con sueño,
con agotamiento y los conocimientos no se podrían llegar a adquirir, ¿no? Un lugar de estudio también deben tener los estudiantes donde no tengan interferencia de nadie, solamente estén ellos, o lo más poco interrumpible ese lugar. El tiempo que dedica al estudio también tiene que organizarse el estudiante. El maestro debe darle ciertas pautas para que se organice, ¿no? ¿Qué tiempo tengo para hacer ciertos trabajos? ¿Qué tiempo tengo para mi desarrollo personal? ¿Qué tiempo tengo para el estudio o para otras cosas X que hagan, como cosas de casa, etcétera? Entonces, tenemos que organizarnos. Es el truco, el éxito de toda persona hoy en día, es la organización. Paso del método de estudio, ¿no? Entonces, cuando queremos leer o entender un texto, tenemos que hacer una prelectura, algo así fugaz, una lectura de conceptos, de subtítulos, algo que me lleve a la atracción de lo que quiere darme a entender este texto, y luego una lectura analítica, ¿no? Una lectura que comience a analizar párrafos por párrafos que me parezcan atractivas, y luego hago una síntesis. Me pregunto yo, ¿qué es lo que me ha querido dar a entender esta lectura? Y de eso en mi síntesis. Y luego voy a socializar con otras personas más, como amigos, compañeros, ¿no? ¿Qué piensas tú? Mira, yo tengo esta conclusión, tengo esta síntesis, y de esa manera es un método bastante atractivo cuando hay un método colaborativo, que aquí también habla, pues, Vygotsky, ¿no? Cuánto importante es colaborar e intervenir en el aprendizaje. Y las técnicas y método de estudio bastante conocido ya es el subrayado, por ejemplo, no subrayar la información, el mentefacto, por ejemplo, seleccionar cierta información que me parece relevante, una información bastante concreta nada más, o ciertas palabras que me puedan llamar la atención, y el resumen mapa, que es, por ejemplo, trabajar con una hojita al lado y vas colocando, por ejemplo, lees, escuchas un video, vas haciendo los conceptos y vas marcando las ideas más generales que te parezcan atractivas. Entonces, de esa manera, tú vas haciendo un resumen mapa, ¿no? Y por último, el mapa conceptual ya con las ideas concretas, ¿no? De mayor a menor, por ejemplo, centrales, tus ideas principales, secundarias, y de esa manera vas organizando. Para ello tenemos que utilizar los procesos pedagógicos que hemos venido analizando ya. Esta clase está hecha para que ustedes puedan desarrollar su cuestionario con bastante facilidad, conocer procesos mentales, conocer dificultades del aprendizaje, qué hacer para ello, ¿no? Por ejemplo, acá lo primero que tenemos que hacer, recordando los procesos básicos del aprendizaje, es, primero, colocar nuestro contacto con nuestros sentidos y percibir la información. ¿Qué percibo yo acá? Me dejan una tarea de buscar diferencias de un dibujo a otro dibujo. Lo primero que percibo yo es, por ejemplo, que en esta lámina no hay un globo y acá sí hay un globo, ¿no es cierto? Muy bien, acá hay una nube y acá no hay una nube. Aquí, por ejemplo, puedo observar otros detalles más, ¿no? Que, por ejemplo, aquí veo que la persona está cogiendo algo, que aquí hay algo, que aquí no lo hay, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy detallando, presto mucha atención, me concentro, y luego de ello puedo detallar con facilidad qué es lo que tiene una imagen y qué es lo que no tiene, ¿no? Entonces, también hacemos un trabajo de percepción, de atención, nos concentramos y trabajamos. Y otro método bastante importante e interesante, donde tenemos que captar la información y colocar nuestros procesos básicos del aprendizaje, que es, por ejemplo, la observación. Acá tenemos, dice, una persona que está señalando, se dice yo, y vemos una persona que está tocándose la carita, dice yo acaricio, y acá vemos la tortuga. Entonces, yo acaricio a la tortuga, ¿no? Esto lo llamamos, por ejemplo, el método de los pictogramas, que hoy en día es un método bastante utilizado y fácil. Primero se utilizaba y fue hecho especialmente para niños con problemas de discapacidad, de algún tipo de dificultad del aprendizaje o necesidades educativas especiales, pero hoy en día se utiliza en toda la educación de todos los niveles. ¿Por qué? Porque es una manera bastante práctica de que la persona puede entender mediante objetos, mediante imágenes, hacemos toda una relación, utilizamos nuestros sentidos, utilizamos todos nuestros componentes básicos del aprendizaje para llegar a los aprendizajes complejos. Pues estos pictogramas son estrategias que se utilizan, que más adelante vamos a estar utilizando. Se han colocado como ejemplo esta imagen de estos ejercicios y este pictograma para darnos cuenta qué importante es la utilización de nuestros sentidos y valorar nuestros procesos básicos de aprendizaje que debe empezar con la percepción, ¿no? Percibir mediante nuestros sentidos la información que nos brindan, ciertos trabajos, informaciones que podemos hacer, lectura, podemos hacer trabajos como esquemas, etcétera. Muy bien. Entonces, hemos visto este tema el día de hoy con la intención de que ustedes puedan dar su evaluación de cuestionario con bastante afianzamiento a lo que es el aprendizaje y las habilidades que nosotros tenemos que buscar como responsabilidad de maestros. Conocer
canales, estilos, darle condiciones al estudiante, sugerirles ciertas estrategias, ciertas técnicas, métodos para que ellos puedan aprender. Entonces, vamos a poder evaluarnos nosotros en nuestro cuestionario de una manera bastante concreta y donde vamos a poder pues detallar el examen con bastante facilidad. Así que chicas invitadas a hacer su cuestionario, está bastante práctico, bastante didáctico, las preguntas vienen de tema 1, tema 2 y este tema que es el reforzamiento para que ustedes puedan dar un examen bastante favorable, así como lo vienen desarrollando. Muy bien, les deseo mucha suerte y felicidades.